Una de las criaturas más misteriosas mencionadas en las Escrituras es el Leviatán. Hay 5 alusiones explícitas a su nombre, sobre Job, de 2 en 2, y en. Cada mención arroja luz sobre un aspecto de esta criatura, desafiando nuestro entendimiento e invitándonos a temer al Dios que reina sobre todas las aguas. En el relato de la creación, leemos que Dios creó el gran Taninim en el 5.º día, enormes criaturas del mar, Génesis 1:21. Muchos comentaristas asocian estos Taninim con Leviatán, lo que indica que su existencia es parte del acto creativo, grandioso y deliberado del Señor. Recuerda que Dios creó 2 Taninim muy grandes, algo único en la narrativa, hasta el punto de decir que serían sacados de su obra. Así hay una creación física, en el 5.º día, cuya presencia y posterior desaparición apuntan a un propósito soberano. Nada de lo que Dios hace no tiene sentido. Incluso el misterio sirve para enseñar. Cuando el Señor responde a Job, revela su superioridad sobre todo lo que asusta al hombre. Pregunta, ¿puedes pescar Leviatán con un anzuelo? Job 41:1. La escena no es una invitación a la caza, sino a, el texto continúa, pon tu mano sobre él. Recordarás la pelea y nunca volverás a hacerlo. Job 41:8. Agrega, he aquí, la esperanza de vencerlo es ilusoria. Job 41:9. En otras palabras, hay fuerzas que el hombre no domina. Dios sí. ¿Por qué entonces? ¿Querría Job luchar contra el Leviatán si fuera solo un animal marino? La respuesta está en el símbolo. Fue creado en el 5.º día, cuando Dios hizo las aves y los seres acuáticos, Génesis 1:20-23, incluidas las criaturas que viven cerca de las aguas. El Leviatán representa la fuerza indomable de las profundidades, un recordatorio de que el Creador domina lo que el hombre teme. Las otras alusiones refuerzan esta imagen. El Señor aplasta las cabezas del Leviatán, Salmo 74:14. Lo forma para lanzarlo al mar entre las naves, Salmo 104:26. Y promete golpearlo en el día señalado, Isaías 27:1. Todas estas referencias convergen en una sola enseñanza, la soberanía absoluta de Dios. Continuando la historia, vemos que Job se enfrenta a algo colosal, una creación tan poderosa que desafía cualquier explicación humana. Dios mismo comienza a describirlo en detalle en el libro de Job, capítulo 41, y la descripción es aterradora. ¿Quién abriría las puertas de tu boca? Alrededor de tus dientes hay terror. Las palabras de Job 41:14 hacen eco mostrando que el Leviatán es una fuerza de destrucción y misterio. Su espalda se describe como filas de escudos firmemente unidos. Job 41:15. Tan cerca uno del otro que ni siquiera el aire pasa entre ellos. Job 41:16. El texto pasa a revelar una criatura de poder gigantesco, cuyos alientos arrojan destellos de luz y cuya presencia se describe como algo casi sobrenatural. Dios continúa diciendo que sus ojos son como los párpados del alba. Job 41:18. Brillantes como los primeros rayos del alba, un brillo tan intenso que ciega a los que están ante él. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan de ella. Job 41:19. Y sin embargo, de sus fosas nasales sale humo, como de una olla hirviendo. Job 41:20. La imagen que se forma es la de algo parecido a un dragón, una criatura de poder y gloria ilimitados, un recordatorio vivo de la fuerza que el hombre no puede dominar. En otras palabras, estamos ante una creación aterradora pero también sublime, porque refleja la magnitud del poder de Dios. El Señor dice, en la tierra no hay nada que se le pueda comparar. Fue hecha para ser sin miedo. Job 41:33. El Leviatán es descrito como una criatura intrépida que mira hacia abajo a todos los orgullosos y altivos. Job 41:34. Esto muestra que Dios usa la figura del Leviatán para representar el dominio sobre todo el orgullo, tanto de los hombres como de los reinos, porque ante el Creador cae todo el orgullo. El texto nos lleva entonces a los 3, donde el Leviatán reaparece desde otra perspectiva. He aquí el mar, inmenso y vasto, donde se mueven innumerables seres, pequeños y grandes. Salmo 104:25. Y sigue, ahí van las naves, y el Leviatán, que has formado para complacerte en él. Salmos 104:26. Aquí, el mismo ser que causó miedo en Job se muestra jugando en el mar, como una criatura libre bajo los ojos del Creador. Y surge la pregunta, si es tan sensible, ¿cómo puede Dios jugar con él? La respuesta radica en el contraste mismo. El Leviatán no es solo un símbolo de destrucción,
sino de dominio divino. Existe para mostrar que incluso el caos está bajo el control de Dios. El poder que asusta al hombre es el mismo que sirve como instrumento para revelar la majestad del Creador. Los antiguos profetas también hablaron de Leviatán. En el libro de Hay un antiguo y poderoso paso. En ese día el Señor, con su espada dura, grande y fuerte, castigará a Leviatán la serpiente veloz y a Leviatán la serpiente veloz, y matará al monstruo que está en el mar. Isaías 27:1. Este texto revela el Leviatán como una serpiente acuática, una fuerza viva que simboliza el caos y la oposición. La profecía muestra que Dios, con su espada, un símbolo de juicio y justicia, pondrá fin a lo que se levanta contra él. Por esta razón, describe el Leviatán no solo como una criatura, sino como un ser espiritual que será vencido por el poder divino. Dios se venga de Leviatán porque representa todo lo que es altivo, todo lo que trata de exaltarse por encima del Creador. Así, las palabras del profeta nos recuerdan que el mal puede parecer grande, pero es el Señor quien tiene la espada más fuerte. Y luego la narrativa comienza a mostrarnos una comprensión más profunda. Dios crea tanto el mundo físico como el espiritual. Él crea todo el verso. Como dice la explicación, y toda creación tiene un propósito. Él creó ángeles, como Michael y Gabriel, sino también las representaciones físicas de las realidades espirituales. Leviatán encaja exactamente en esa categoría, una manifestación visible de una fuerza espiritual. Cuando Dios crea el universo, vemos que lo que es físico a menudo refleja lo que es espiritual, y lo que es espiritual también se puede expresar en lo físico. Por lo tanto, el Leviatán, a pesar de ser descrito como una criatura marina, también simboliza una presencia espiritual, algo que existe tanto en las profundidades del mar y en las profundidades de la realidad divina. Para entender esto, el texto hace una comparación. Cuando Dios crea las aguas, Él separa las aguas superiores de las aguas inferiores. Génesis 1, 6, 7. Estas aguas no son solo elementos naturales, sino también representaciones de sabiduría y conocimiento espiritual, como enseña el libro de Proverbios. El rey Salomón, en su sabiduría, dice que todo el que tiene sed busca agua, y que el agua representa el conocimiento que viene de Dios. Proverbios 18:4. Así que el agua es a la vez un elemento físico y espiritual, y también lo es Leviatán. Hay un aspecto material y un aspecto invisible, ambos creados por el Señor. Asimismo, el ser humano posee cuerpo y alma, como está escrito en Eclesiastés 12:7. La piscina vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve al Dios que la dio. Esta relación entre lo físico y lo espiritual es lo que da sentido a la existencia del Leviatán. No es solo un monstruo o criatura, sino una manifestación del equilibrio entre el poder visible e invisible, entre los mundos materiales y espirituales que Dios gobierna perfectamente. El Leviatán, según las Escrituras, es más que una criatura física. Fue creado en el quinto día, Génesis 1:21, pero en algún momento fue sacado de la creación como si hubiera servido a un propósito. Y ese propósito era representar algo espiritual, la esencia misma del mal. En el libro de Job, se muestra como un monstruo poderoso e indomable, Job 41:110, algo que el hombre nunca pudo dominar. Pero por otro lado, en 104:26, se dice que Dios juega con el Leviatán, revelando que a pesar del poder destructivo que representa, sigue siendo creación de Dios y está bajo su control. Así, el Leviatán se convierte en una figura doble, temible y, al mismo tiempo, subordinado a la voluntad divina. La Biblia describe el Leviatán con detalle simbólico. Sale humo de sus fosas nasales. Job 41:20. Este humo representa la ira y el odio que dominan los corazones de los malvados. El texto muestra que así como el Leviatán suelta fuego y humo, los malvados son consumidos por su propia ira. Su fuerza, dientes afilados y deseo de destruir simbolizan el poder del mal, que busca herir y devorar. Cada detalle descrito en el Leviatán, su presa, su fuego, su arrogancia, refleja diferentes aspectos de la maldad humana: envidia, orgullo, violencia y el deseo de dominar. Como está escrito, no hay nada en la tierra que se le compare. Se hizo para no tener miedo. Job 41:33. Esto muestra que Leviatán no teme a nadie. Representa el mal libre del temor de Dios, absoluto. Pero aún así, es la creación del Señor mismo, que lo usa como un instrumento para enseñar al hombre sobre el libre albedrío y las consecuencias del pecado.
Cuando miramos a los ojos espirituales de Leviatán con Shepard, entendemos que es un concepto simbólico, un retrato del mal en su totalidad. Nació físico, pero su verdadero significado es espiritual y abstracto. Cada descripción de Job no se trata solo de un ser monstruoso, sino de cómo funciona el mal dentro de la humanidad. El mal está presente en todo ser humano, en la ira, en el orgullo, en la envidia, y el Leviatán simboliza todo esto. Por lo tanto, el texto explica que Dios se venga de Leviatán. Isaías 27:1 es la imagen de la victoria definitiva del bien sobre el mal. Llegará el momento en que el Señor extinguirá el mal de la humanidad. Y esta será la verdadera venganza divina, no movida por el odio, sino por la justicia y la restauración. Leviatán es, por lo tanto, la representación del mal que Dios permitirá que exista hasta el momento determinado, cuando será derrotado por su mano. Y esta derrota simboliza la limpieza de la tierra y el corazón humano, para que el Creador pueda ser reconocido nuevamente como soberano sobre todo lo que existe, en el cielo, en la tierra y en las profundidades. A lo largo de las Escrituras aprendemos que Dios tiene control absoluto sobre el Leviatán. Él es el que crea, el que permite y el que limita el poder de esta criatura. Al final de los tiempos, como declara el profeta, Él, Señor, castigará a Leviatán, la serpiente veloz, y matará al monstruo que está en el mar. Isaías 27:1. Esto significa que Dios pondrá fin al mal en el mundo, y en la plenitud de su justicia el mal dejará de existir. A la llegada de Él, el mundo se transformará en un lugar de bondad, por lo que Leviatán, como representación espiritual del mal, dejará de existir. Dios jugando con el Leviatán, como aparece en 104:26, es una expresión simbólica. Significa que Él tiene completo dominio sobre esta fuerza. El Señor incluso usa el Leviatán, uno de sus obras, para cumplir sus propósitos en la tierra. La expresión Dios juega con Leviatán no debe tomarse literalmente. Muestra que, ante Dios, el mal no es más que un juguete sin su propio poder. A los ojos humanos, el Leviatán parece inmenso y aterrador, pero a los ojos del Creador, es solo una pieza bajo su gobierno. Toda fuerza que el mal parece tener solo existe porque Dios lo permite, y sin ese permiso nada puede actuar. Y aquí es donde entra una enseñanza profunda. Así como Dios tiene dominio sobre el Leviatán, Él también tiene dominio sobre el mal en nuestras vidas. El mal puede rugir como una bestia, puede intentar rodearnos, pero ante el poder de Dios no tiene fuerza propia. El texto luego nos lleva a la recompensa de los justos. Algunos sabios antiguos dijeron que Dios reservó al Leviatán para ser utilizado en una gran fiesta simbólica, una comida para los justos. Esta imagen representa la victoria de los que se resisten al mal con la fe y la obediencia. Son los que se mantuvieron fieles a los mandamientos y ganaron sus propias batallas internas. Estas personas comen la carne de Leviatán, es decir, superan el mal que una vez parecía invencible. Leviatán, creado para representar el mal, se convierte en un símbolo de lo que los justos han vencido con la ayuda de Dios. Y esa es la verdadera recompensa, dominar el mal, no por la fuerza humana, sino por la fuerza divina. Así entendemos que incluso Leviatán sirve a los propósitos de Dios. Fue un instrumento de prueba, pero también se convierte en un signo de victoria. Al final, los que confían en el Señor tendrán la recompensa eterna, paz y con comunión. Dios cuando el mal se extinga para bien. Así termina el misterio del Leviatán, una criatura que atraviesa las páginas de la Escritura como símbolo de poder, caos y juicio divino. La Biblia nos revela que al final, las personas justas y fieles merecen estar cerca de Dios, porque perseveraron incluso ante el mal. Estas personas son las que no se han postrado ante el orgullo, la envidia o la ira. Se resistieron y se mantuvieron firmes en la fe. La recompensa prometida se describe simbólicamente como una comida preparada, con el Leviatán, una imagen que representa la victoria sobre el mal. No es una fiesta física, sino espiritual, comiendo Leviatán. Es la forma de decir que el justo vencerá el mal y participará en la comunión eterna con el Creador. Como está escrito, el Señor castigará a Leviatán, la serpiente veloz, y matará al monstruo que está en el mar. Isaías 27:1. Este acto final simboliza la extinción completa del mal, el triunfo de la justicia y la restauración de la armonía divina. Y debido a esto, toda persona que permanece fiel a Dios, que lucha con la fe contra el mal dentro de sí mismo, recibirá esta recompensa,
La victoria no es solo contra una criatura mítica, sino contra todo lo que nos aleja del Señor: orgullo, odio, ira, desobediencia. Así, el misterio de Leviatán termina con una verdad profunda. Todo lo que Dios ha creado, incluso el mal, tiene un propósito: enseñar al hombre a elegir el bien. Cuando seamos fieles a Dios en todo momento, venceremos al Leviatán que intenta morar dentro de nosotros, y seremos dignos de estar en la presencia del Altísimo. Esta es la verdadera explicación de la Escritura de este ser tan frágil. No un enemigo físico, sino un compañero de la lucha espiritual. Entre la luz y las tinieblas, entre el hombre y su propio corazón, Leviatán representa el mal que parece imposible de vencer. Pero Dios muestra que nada es imposible para los que permanecen fieles. Así como Job se enfrentó a tu dolor, tú también puedes vencer el caos que intenta rodearte. La fuerza de Dios es mayor que cualquier miedo, y la victoria llega para los que no renuncian a creer. Así termina el viaje, desde la promesa final, donde el Leviatán deja de ser solo un monstruo y se convierte en un símbolo de la superación del hombre que elige la luz en medio de la oscuridad. Porque al final Dios reina sobre todo y el bien siempre gana. Si este mensaje te tocó el corazón, suscríbete al canal ahora, deja tu like y comparte esta historia con tus amigos y familiares. Muéstrales que incluso Leviatán, el símbolo del mal, se utilizó por Dios para revelar el poder de la fe y el poder de la obediencia. Esta es una llamada de emergencia espiritual. Dios quiere enseñarte a derrotar al Leviatán que intenta mantenerte alejado de él. Únete a nosotros. Fortalece tu fe y ven a aprender más sobre las revelaciones de la palabra del Señor.